¿Qué pasaría si el cirujano que te prometió salvarte en realidad estuviera experimentando contigo? Y si te dijera que una de las instituciones más prestigiosas del mundo, que elige los premios Nobel de Medicina, ayuda a encubrir a este tipo de personas? Esta, amigos míos, es la historia de Paolo Macchiarini, un médico italiano brillante, carismático y peligroso, que prometía trasplantes de tráquea hechos con impresoras 3D y células madre. Decía que podía crear órganos humanos, literalmente, desde cero. Lo llamaban el Doctor Milagro. Salía en portada de revistas, daba charlas tech, trabajaba con el Instituto Karolinska, sí, ese instituto que da los premios Nobel. Todos querían una foto con este hombre, todos creían en su ciencia, pero detrás del quirófano había otra historia. Porque sus pacientes no sobrevivían. Sus trasplantes eran experimentales, no estaban aprobados, no estaban listos y aún así se hacían. 8 pacientes recibieron sus implantes, 7 murieron, 1 pasó años en coma sin poder hablar con una tráquea de plástico, desintegrándose poco a poco dentro de su cuerpo, y lo peor es que todo esto se sabía. Esta historia no es sobre ciencia, es sobre ambición, es sobre instituciones que prefirieron callar y sobre médicos que cuando quisieron hablar fueron silenciados. Mi nombre es Manu, soy médico y amante del comportamiento humano y las historias de True Crime. Como todos los martes te voy a contar un caso increíblemente perturbador. En este video te voy a contar cómo un médico estrella terminó en juicio por destruir vidas y cómo todos lo dejaron hacer este tipo de cosas. Esta es la historia de Paolo Macchiarini, el Doctor Milagro. Breakthrough, a report that a doctor has found a way to grow a new windpipe. Are hailing a surgical first that could offer new hope to others. He developed a technique to replace the patient's trachea. El cirujano italiano Paolo Macchiarini. Paolo Macchiarini. I followed always the local administration rules. Paolo Macchiarini nació en Suiza en 1958 en el seno de una familia italiana y de hecho creció entre dos mundos, la precisión suiza y la intensidad y la emocionalidad italiana. Desde joven fue ambicioso, fue competitivo, se decía que no soportaba perder y que incluso de adolescente ya hablaba sobre la medicina como una forma de hacer historia, una manera de que todos recordaran a Paolo Macchiarini por siempre. Paolo estudió medicina en Pisa, luego se especializó en cirugía torácica e hizo un posgrado en Francia, Alemania y Estados Unidos. Dicen que nunca se conformaba. Su padre era muy estricto, era un hombre silencioso, obsesionado con el éxito y le enseñó que el valor de un hombre estaba en lo que lograba, no en lo que sentía. Su madre, en cambio, era una cálida y muy emocional mujer, pero que siempre estaba ausente por razones que Paolo nunca se pudo explicar. Así que creció con la idea de que el afecto se ganaba, no se daba, que si brillaba lo suficiente la gente lo amaría, que si era el mejor entonces valía la pena. Siempre buscando un escenario más grande, más prestigio, más aplausos, como si estuviera persiguiendo algo que nunca terminaba de alcanzar. Según el psicólogo clínico del Dr. Paul Wings, este tipo de personalidad perfeccionista, altamente orientada al logro y con autoestima condicionada al reconocimiento, suele originarse en contextos familiares donde el afecto está ligado al rendimiento. En el estudio publicado en The Journal of Personality en el 2006, Wink sostiene que la búsqueda compulsiva del éxito puede convertirse en una forma de un sustituto emocional para quienes aprendieron desde niños que el amor debe ganarse a través de logros extraordinarios, y así pasan este tipo de personas toda la vida buscando aprobación y tratando de destacar de los demás. A inicio de los 2000, Macchiarini ya era un cirujano reconocido, no por innovar, sino por ser una persona muy meticulosa, una persona clásica, precisa. Lo conocían por su disciplina obsesiva en el quirófano. Revisaba cada procedimiento,
5 veces. No dejaba que sus asistentes tocaran instrumentos si no era estrictamente necesario. Colegas de entonces recordaban a este hombre como él podía pasar horas corrigiendo detalles mínimos, informes clínicos buscando perfecciones e incluso en cosas que nadie notaría. Uno de los exresidentes lo describió como brillante pero implacable, alguien que vivía con la necesidad constante de demostrar que estaba por encima de todos. Este comportamiento, según la psicóloga clínica la doctora Elisa Epel, es típico de lo que se conoce como el logro narcisista compensatorio. En una investigación publicada en el Clinical Psychology Review, Epel afirma que la búsqueda de perfección extrema en figuras de alto desempeño suele enmascarar un núcleo profundo de inseguridad personal, esta forjada en entornos de afecto condicionado, donde el valor propio depende enteramente del éxito visible ante los demás. Un ejemplo claro de esto se dio muchos años después, cuando Macchiarini fue acusado de falsificar información clínica en los artículos científicos. Y esto no fue para obtener dinero, sino para mantener intacta su imagen como pionero. Él prefería que la ciencia creyera en un milagro falso antes de admitir que sus trasplantes no estaban funcionando. Para él era más importante sostener la ilusión que aceptar un error. Ese impulso, según los especialistas, no nace del cinismo, sino de una necesidad patológica de aprobación pública. Pero él quería más. No le bastaba operar, quería revolucionar, cambiar las reglas, ser el primero. Y ese momento llegó en el 2008, en Barcelona. Macchiarini participó en lo que entonces se celebró como un hito, el primer trasplante de tráquea recelularizada con células madre humanas. ¿Qué significa esto? Básicamente tomaron una tráquea donada de un cadáver, le eliminaron todas las células originales dejando solamente una especie de esqueleto biológico y luego la recubrieron con células madres extraídas de la médula ósea de un paciente. Estas células, al ser propias del paciente, no deberían de haber causado rechazo inmunológico. La idea era que al implantarla, el cuerpo la reconociera como suya y regenerara el tejido. Sonaba como ciencia ficción, pero parecía funcionar. La ciencia mundial aplaudió. Era el futuro y Macchiarini lo estaba construyendo. Ese éxito fue un pasaporte al Instituto Karolinska, en Suecia, un lugar que no acepta a cualquiera. Ahí no solo se investiga, ahí se eligen a los premios Nobel de Medicina. Y justo ahí llegó Paolo, con la bata blanca, acento extranjero, promesas de ciencia de vanguardia. Decía que podía fabricar órganos, literalmente hacer tráqueas en laboratorios. Ahí le nació la loca idea de hacer este tipo de impresión 3D para las tráqueas y luego implantarlas en seres humanos. Prometía que no se necesitarían más donantes, que los pacientes podrían recibir órganos personalizados, hechos con sus propias células. Una nueva era de la medicina. Obviamente médicos, políticos, periodistas, todos querían escuchar al doctor Macchiarini. El problema es que nadie preguntó si era demasiado bueno para ser verdad. Porque eso vendría después. El éxito en Barcelona lo catapultó al mundo y fue entonces, con la atención internacional sobre él, que Macchiarini decidió dar un paso aún más arriesgado. Esta vez sin tejido humano, sin donantes, solamente el plástico que había dicho y la ciencia, sin necesidad de donantes, sin riesgo de rechazo inmunológico. Esto sonaba como el futuro de la medicina regenerativa, pero aquí viene el problema. En la práctica, el cuerpo no respondió como en el papel. Las células no lograban adherirse bien, el material sintético no se integraba y peor aún, las tráqueas se degradaban dentro del cuerpo. Se colapsaban, se infectaban. Esas tráqueas de plástico eran detectadas como un agente externo y los cuerpos de los pacientes luchaban y rechazaban ese cuerpo. Para que me entiendas, cuando una persona recibe un trasplante de algún órgano o aún más sencillo, cuando una persona adquiere un virus o bacteria, el sistema inmunológico lo detecta como algo externo, algo que no pertenece al cuerpo y lucha con todo para eliminarlo. Aún así, Macchiarini siguió adelante.
En el 2011, en Suecia, realizó el primer trasplante de tráquea sintética en un paciente llamado Andemariam Bellene, un académico eritreo con cáncer traqueal. Le dijeron que era su única esperanza y al principio parecía funcionar. El paciente sobrevivió a la cirugía. La noticia dio la vuelta al mundo, pero dentro de las cámaras las complicaciones empezaban. La tráquea no se regeneraba, el tejido, el implante se desplazaba y lamentablemente Andemariam se deterioró. Murió 2 años después. Aún así, Macchiarini no se detuvo. Hizo otra cirugía y otra más. En total, 8 personas recibieron sus implantes sintéticos. 7 murieron. 1 quedó con secuelas de por vida. Según el informe independiente de Sten Ketcher de Karolinska, varios de estos pacientes ni siquiera estaban en una fase terminal. O sea, podían haber esperado tratamientos alternativos, pero no se les ofrecieron. ¿Y cómo logró realizar tanta cirugía sin que nadie lo detuviera? Aquí es donde el caso se vuelve más oscuro. Según el informe Asplund, un documento oficial elaborado por encargo del gobierno sueco y liderado por el profesor Clegg Asplund en el 2016, se investigó a fondo la actuación del Hospital Universitario de Karolinska en relación con las cirugías de Macchiarini. El objetivo del informe era determinar si se habían sugerido los protocolos médicos éticos correctos. En particular, se revisaron los casos en los que Macchiarini clasificó su trasplante como tratamiento compasivo. O sea, este tipo de tratamientos se dan a pacientes completamente desahuciados que optan por tratamientos experimentales. Esta figura legal permite aplicar métodos médicos aún no aprobados, pero únicamente en condiciones completamente extremas, cuando el paciente se encuentra en una fase terminal y ya no existe nada ni otro tratamiento viable para su mejoría. Esta es una excepción y no una norma y requiere documentación exhaustiva, una revisión ética y consentimientos informados rigurosos. Sin embargo, el informe reveló que muchos de los pacientes de Macchiarini no cumplían con estas condiciones y lo más grave, las operaciones no fueron registradas formalmente como parte de ningún protocolo ético aprobado y tampoco se aportó evidencia científica para justificar los riesgos asumidos. En palabras del informe, las intervenciones fueron presentadas como tratamientos clínicos cuando en realidad eran procedimientos experimentales, sin ningún sustento. Pero ninguna de estas condiciones se cumplía. No había documentación, no había permisos éticos, no había respaldo, no había nada. Aún así, Macchiarini clasificó sus operaciones como si fueran tratamientos clínicos legítimos. ¿Por qué? Porque usó esa etiqueta de uso compasivo. Esta le permitía operar sin la supervisión y sin los controles rigurosos que un ensayo clínico formal exige. En otras palabras, disfrazó experimentos como tratamientos. Así fue como siguió adelante con sus procedimientos, con respaldo institucional obviamente y sin ningún freno mientras pacientes y familias confiaban en aquello que creían que era medicina cuando en realidad era una apuesta sin red. Escucha bien, médicos del propio Instituto Karolinska empezaron a sospechar. Por ejemplo, el cirujano Matías Cobrasio denunció que nunca se había hecho pruebas reales en animales, que Macchiarini había mentido, que sus pacientes eran en realidad conejillos de indias humanos. En palabras del doctor, él dijo: no fue ciencia, fue crueldad disfrazada de esperanza. Para entender este daño, hay que conocer sus nombres, no solo las cifras, no son estadísticas, fueron personas reales, con historias, con familias. Les había dicho, Andemariam fue el primero, un académico eriteo con cáncer traqueal. Él era joven, era padre de familia y daba clases en Islandia cuando empezó a perder la voz y a tener dificultades para respirar. El diagnóstico fue devastador, un tumor en la tráquea que le obstruía poco a poco el paso del aire. Los médicos tradicionales le daban meses de vida, pero entonces apareció una opción diferente. Un médico italiano de Suecia le ofrecía una operación revolucionaria, reemplazarle esa tráquea por una completamente nueva, hecha en un laboratorio con sus propias células madre, sin necesidad de ningún donante, sin riesgo de rechazos. Una promesa que sonaba casi como ciencia ficción, pero pues la gente está desesperada y decidió confiar.
La cirugía se le realizó en el 2011. En los primeros meses parecía ir bien. La prensa lo presentó como un milagro. El primer paciente con tráquea artificial, pero pronto comenzaron las complicaciones. Infecciones, colapsos internos, fallos respiratorios, y las tráqueas sintéticas no funcionaban como se esperaba. No se integraban. Su cuerpo la rechazaba en silencio. Este hombre murió 2 años después. Su caso había sido presentado al mundo como un éxito histórico y terminó siendo el primer aviso de una tragedia mucho mayor. Después vino el caso de Christopher Lyles, un ingeniero estadounidense de 30 años, padre de 2 hijos y residente de Maryland. Él sufría de un raro tipo de cáncer en tráquea que amenazaba con cerrarle las vías respiratorias. Ya había intentado varias terapias convencionales, pero ninguna parecía funcionar. Su familia recuerda que era un hombre callado, pero optimista. Cuando escucharon sobre la operación experimental en Suecia, investigaron lo más que pudieron. La técnica sonaba prometedora y el cirujano Paolo Macchiarini tenía fama internacional. Nos dijeron que no había otra opción, diría después su esposa. Y queríamos más tiempo, cualquier tiempo. Es por eso que volaron a Estocolmo en diciembre del 2011. Este se convirtió en el segundo paciente del mundo en recibir una tráquea de plástico cubierta de células madre. La cirugía fue aplaudida. Macchiarini dio entrevistas. Los titulares celebraban el avance médico. Pero desde el primer día, las cosas comenzaron a ir muy mal. Christopher sufría dolor, fiebre, dificultad para tragar. A las pocas semanas desarrolló una infección interna gravísima. El implante no se integraba. La tráquea artificial se empezó a colapsar. No había forma de repararla. Murió en menos de 3 meses. Macchiarini nunca lo mencionó en sus conferencias posteriores. Para el mundo científico, el caso había sido todo un éxito. Pero para la familia fue una pesadilla. Después vino Julia Tulik. Nació en Estonia y durante años trabajó como acróbata profesional. Su vida giraba en torno al movimiento, la respiración, el control corporal. Pero en un accidente sufrió una caída que le dejó una lesión permanente en la tráquea. Respirar se volvió difícil para ella, hablar era doloroso y la calidad de vida que conocía desapareció. Buscó opciones médicas en su país y en Finlandia, donde residía entonces, pero ninguna ofrecía una solución real, hasta que escuchó hablar del famoso Dr. Macchiarini. Le prometió lo que ningún otro médico había ofrecido: una tráquea nueva, hecha a su medida, regenerada por sus propias células madre. No había rechazo ni complicaciones, decían. Julia aceptó. Era 2012. Fue trasladada a Rusia, donde Macchiarini operaba con frecuencia, pues tenía menor supervisión. Ahí le implantaron una tráquea sintética. Las primeras semanas parecían prometedoras, pero muy pronto su salud comenzó a deteriorarse. La tráquea comenzó a infectarse. Su cuerpo la empezó a rechazar. A diferencia de otros pacientes, Julia vivió más tiempo tras el implante, pero su vida ya no era suya. Pasaba días enteros conectada a máquinas, en clínicas, viajando entre hospitales. Sufría de dolores crónicos, sufría de infecciones recurrentes y finalmente, después de años de lucha, también falleció. Su historia fue menos conocida, menos mediática, pero igual de devastadora que todas las demás, y su nombre quedó en la misma lista, la de los pacientes que murieron esperando un milagro y recibieron un experimento disfrazado de promesa. Otro caso es el de una joven turca de apenas 20 años, estudiante universitaria, hija única, alegre, con planes de viajar por el mundo. Su vida cambió tras una cirugía menor de amigdalitis en Turquía que terminó en una complicación inesperada, una quemadura. Esto fue accidental, pero la lesión era en su tráquea. Lo que parecía un problema manejable se convirtió en una pesadilla médica. No podía respirar con normalidad ni hablar sin dolor. Los médicos en Turquía hicieron lo posible, pero el daño era irreversible. Su familia, desesperada, buscó una solución y fue entonces cuando escucharon hablar del doctor Paolo Macchiarini. Le dijeron que él podía salvarla, que podía darle una nueva tráquea. Experimental, sí, pero con potencial revolucionario. Viajaron a Suecia, vendieron propiedades, pidieron préstamos, todo por darle a Yesim,
otra oportunidad. La cirugía fue rápida y la promesa enorme, pero muy pronto comenzaron los problemas. Infecciones, hemorragias. El implante no se adaptaba, su cuerpo lo rechazaba. Lo que siguió fueron años de cuidados intensivos, más de 200 intervenciones. Su garganta se convirtió en un campo de batalla quirúrgico. No podía hablar, no podía comer, no podía respirar sin ninguna asistencia de alguna máquina. Su padre dormía junto a ella cada noche, no se separó ni un día. La vio luchar, la vio deteriorarse, hasta que en el 2017 su cuerpo ya no pudo más. Yesim murió sin que nadie le rindiera cuentas y sin que Macchiarini admitiera nunca que su operación había sido un experimento disfrazado de milagro. Le prometieron a ellos una tráquea nueva, le prometieron vida, pero lo que recibieron fue otra cosa, una promesa vacía envuelta en una bata blanca y sostenida por un sistema que decidió mirar a otro lado. No le ofrecieron medicina, le ofrecieron una apuesta y la perdieron. Según la investigación liderada por el profesor Ben Gerdin, comisionada por el propio Instituto Karolinska, varios de los artículos de Macchiarini incluían datos falsos o manipulados. Se reportaban mejoras que nunca existieron, se omitían complicaciones, se disfrazaba sufrimiento como progreso, y todo esto fue publicado en revistas de prestigio como The Lancet, Biomaterials, Nature Communications. La comunidad científica se tragó el milagro por completo sin mirar de cerca. Mientras tanto, los pacientes morían y sus familias quedaban con preguntas, quedaban con dolor y obviamente quedaban con rabia. Y es que en el fondo, ese fue el crimen más grave, hacerles creer que había esperanza cuando lo único que había era un riesgo y silencio institucional. Para que un escándalo así ocurra, no basta con un médico fuera de control. Tiene que haber silencio, tiene que haber complicidad, tiene que haber instituciones que eligen no mirar. El Instituto Karolinska no es cualquier hospital, es el corazón de la medicina sueca. Y durante años, Paolo Macchiarini operó ahí, investigó ahí y fue protegido ahí. Las primeras sospechas no llegaron en los medios ni de la justicia. Llegaron desde dentro, desde sus propios colegas. En el 2013 y 14, 4 médicos de Karolinska, Matías Kobrasio, Thomas Fuchs, Carl-Henrik Grinemo y Oscar Simpson, presentaron denuncias formales. Acusaban a Macchiarini de manipular los datos de sus publicaciones médicas. Lo acusaban de mentir sobre su condición de los pacientes, de ocultar muertes y complicaciones. Y lo que encontraron fue perturbador. Pacientes presentados como estables en artículos publicados ya habían muerto al momento de su publicación. Otros, también descritos como mejorando, estaban conectados a ventiladores. La diferencia entre la verdad clínica y la narrativa científica era abismal. El Instituto Karolinska, en lugar de escuchar, los desacreditó. Siguieron respaldando a Macchiarini, lo renovaron como profesor invitado e incluso lo invitaron a congresos internacionales como representante. Esto no fue hasta el 2016 que estalló el caso. Y no gracias a la universidad, sino gracias a una serie documental de la televisión pública sueca, llamada Experimenten. El periodista Bo Lindquist siguió el caso durante meses, y lo que reveló en pantalla fue completamente brutal. Grabaciones internas, testimonios de familias, contradicciones médicas y una realidad aplastante. Los trasplantes de Macchiarini nunca funcionaron. Y él lo sabía, el escándalo fue tan grande que las autoridades suecas intervinieron. El gobierno encargó 2 investigaciones independientes. El informe Heckscher, centrado en la gestión universitaria, y el informe Asplund, sobre el manejo médico y ético de las cirugías. Los resultados fueron demoledores. El Karolinska había ignorado las alertas. Nunca verificó antecedentes de Macchiarini. Al contrario, permitió que se realizaran cirugías experimentales sin supervisión ética ni base científica suficiente. En palabras del propio informe Heckscher, fallamos como institución, fallamos a nuestros pacientes y tardamos demasiado en reaccionar. Las consecuencias fueron históricas. Dimensiones en cadena. El rector de la universidad, el decano de investigación y varios miembros del Comité Nobel dejaron sus cargos. Y Macchiarini fue despedido en el 2016. Pero pues para muchas familias esto llegó tarde, muy tarde.
porque mientras las reuniones se celebraban, sus seres queridos seguían muriendo. Durante años, Paolo Macchiarini fue intocable, un cirujano estrella, científico celebrado, invitado a congresos, programas de televisión y entrevistas donde lo llamaban el hombre que creaba órganos humanos. Pero en el 2020 todo esto cambió. La Fiscalía sueca decidió acusarlo formalmente de 3 casos. 3 pacientes: Yesim, Setir, Christopher y Julia. Todos murieron tras recibir sus implantes sintéticos. El caso no fue homicidio, sino algo más específico: causar lesiones corporales graves con conocimiento del riesgo. El juicio comenzó en el 2022 en el Tribunal de Distrito de Solna. Las audiencias duraron meses. Declararon médicos, enfermeras, familiares y peritos legales. Las salas se llenaron de periodistas y por primera vez Macchiarini tuvo que responder preguntas que durante años había esquivado. La defensa argumentó que las operaciones fueron intentos honestos, intentos de salvar vidas, que no había intención de dañar, que actuó en contextos extremos con pacientes desahuciados, pero la fiscalía presentó evidencias muy duras: correos electrónicos, notas clínicas, informes internos, donde Macchiarini reconocía que las prótesis no estaban listas, que los resultados en animales eran malos y aún así siguió adelante. La clave del caso fue el consentimiento, porque los pacientes aceptaron la cirugía. Sí, pero no sabían que era un experimento. Nadie les explicó que el implante nunca había funcionado en un ser humano, que no estaban aprobados y que no había plan B. En palabras del fiscal Jim Westberg, fueron víctimas de engaño médico. No consintieron una cirugía, consintieron una mentira. Esta compulsión a engañar no es inusual en figuras con rasgos de personalidad narcisista o psicópata. Estudios como el de Paul Babiark y Robert Hare en Snakes in Suits describen cómo individuos con estos perfiles utilizan una mentira no solo como estrategia de autoprotección, sino como un medio de manipulación social. La falsedad en estos casos no se percibe como inmoral, sino como una herramienta funcional para mantener el poder, o la admiración o el control sobre alguna otra persona. En contextos médicos, esta distorsión moral puede ser aún más peligrosa. Según el trabajo del Dr. Glenn Gabbard, los profesionales con estos rasgos pueden racionalizar actos éticamente reprobables bajo la ilusión de estar persiguiendo un bien mayor o un objetivo científico, algo trascendental. Macchiarini encajaba en este perfil y justificaba siempre sus decisiones con discursos grandilocuentes, mientras ocultaba información vital a sus pacientes. En junio del 2022, el tribunal emitió un veredicto. Macchiarini fue declarado culpable en uno de los 3 casos. No iría a prisión, solo libertad condicional y una advertencia judicial. La indignación obviamente fue inmediata. La fiscalía apeló y en junio del 2023 el Tribunal de Apelación revisó todo este caso. Esta vez, el resultado fue distinto. El tribunal lo declaró culpable en los 3 casos y le impuso una pena de 2 años y medio en prisión. La Corte concluyó que actuó con indiferencia consciente al riesgo, una forma legal que reconoce que el daño era previsible y se eligió ignorarlo. Paolo Macchiarini fue finalmente sentenciado, pero nunca pidió perdón, nunca admitió haber fallado. De hecho, esta falta absoluta de autocrítica ha sido analizada por psiquiatras forenses. Como un rasgo común en lo que se conoce como la personalidad narcisista de alto funcionamiento. Según el estudio de Ronning Stam en Harvard Medical School, este tipo de individuos suelen construir una imagen idealizada de sí mismos, negando errores para preservar su narrativa de superioridad. Macchiarini, en cada audiencia, se mostraba más interesado en proteger su reputación que en asumir responsabilidad por el daño causado. Y para las familias, esto sigue siendo la herida más profunda. Cuando un médico miente, el daño no termina con una operación fallida. El daño se expande, se mete en los pasillos de las universidades, en las políticas de los hospitales, en la confianza de los pacientes. El caso Macchiarini no solo quebró familias, también quebró instituciones.
el Instituto Karolinska, por ejemplo, cambió completamente su estructura de gobernanza tras el escándalo de Macchiarini y rediseñó sus comités éticos y creó también mecanismos externos de supervisión médica. Todo demasiado tarde. Revistas científicas de alto prestigio como The Lancet, Nature, tuvieron que revisar sus procesos editoriales y retiraron varios artículos de Macchiarini y publicaron editoriales reconociendo que no habían verificado adecuadamente los datos. Una de ellas escribió: fallamos en proteger a los pacientes al confiar demasiado en la reputación de un autor. A nivel académico, el caso se convirtió en un referente de lo que no debe pasar en la ciencia. Varias universidades introdujeron módulos de bioética en sus carreras de medicina y se comenzaron a exigir pruebas clínicas más rigurosas antes de aprobar terapias experimentales. Pero el daño más difícil de reparar es el invisible, el de la confianza perdida. Porque imagínate, si en el hospital más prestigioso del mundo, con científicos más calificados y los filtros más estrictos, se pudo permitir esto, ¿qué pasa en los hospitales donde nadie pregunta nada? Según un estudio de la Universidad de Toronto, la percepción de confianza en la ciencia médica cayó hasta un 12% en los países europeos tras la cobertura del caso de Macchiarini, especialmente entre pacientes crónicos y personas con enfermedades raras. Y es lógico, porque todo lo que se rompió no fue una tráquea, fue un pacto. La medicina es, en un fondo, un acto de fe racional. O sea, las personas confían en que las personas que estamos vestidos de blanco o que sostenemos el bisturí, pues tenemos ética, que quien lleva la bata no miente. Esta confianza está tan arraigada que incluso tiene nombre, el síndrome de la bata blanca. Según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, este fenómeno se describe como la sola presencia de un médico, su voz, su vestimenta, su autoridad, cuando es percibida, puede alterar nuestra percepción, bajar nuestras defensas y llevarnos a aceptar sin cuestionar. En este espacio, la figura médica no solo cura, también controla, guía y decide. Y por eso, cuando un médico abusa de ese lugar, el daño es devastador. Cuando eso se pierde, todo lo demás se desmorona. El día de hoy, el doctor Paolo Macchiarini está en prisión. Las instituciones que lo protegieron están en crisis y la ciencia obligada a mirarse en el espejo. Pero para los pacientes ya no hay vuelta atrás. Para sus familias no hubo justicia. Sus nombres, Yesim, Christopher, Julia, Andemariam, no deberían de ser recordados como víctimas de un experimento. Eran personas que creyeron, eran personas que confiaron, que se aferraron a una promesa y que murieron esperando algo que nunca llegó. El caso Macchiarini no es solamente una historia médica, es una advertencia de lo que pasa cuando la ciencia se vuelve espectáculo, cuando la ambición eclipsa la compasión, cuando el sistema prefiere el prestigio a la verdad. Tal vez lo más perturbador de esta historia no es lo que Macchiarini hizo, sino todo lo que los otros permitieron. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Y si esta no fuera una historia aislada? ¿Y si hay más casos? ¿Otros doctores? ¿Otros hospitales? Igual de brillantes, pero igual de peligrosos, que aún no conocemos, que no hemos visto. En Perturbados investigamos los límites de la ciencia, el poder y el engaño. Y hoy más que nunca vale la pena preguntarse, ¿cuántos más están allá afuera usando la confianza como el arma? Amigos, yo soy Manu. Nos vemos en el siguiente Perturbados.